Hola, buenas a todos. El día de hoy estaremos resolviendo otro problema de circuito. Para el día de hoy nos vamos a resolver este problema que nos dice: aplique la superposición para hallar el voltaje Vx en el circuito de la figura. Tenemos este circuito de aquí con una fuente de 25 voltios, una fuente de corriente de 5 amperios y una fuente dependiente de corriente de 0,1 veces el voltaje Vx, y nos piden encontrar el voltaje Vx que es en este nodo de aquí. Entonces aquí en este problema va a haber una pequeña diferencia del problema anterior a la hora de resolverlo por superposición, ya que si recordamos solo podemos aplicar el teorema de superposición a fuentes independientes. O sea, podemos aplicarlo a esta fuente de voltaje de 25 voltios y a esta fuente de corriente de 5 amperios, ya que ambas son independientes. Pero a la fuente dependiente, este de aquí, no le podemos aplicar directamente así el teorema de superposición. Así que a la hora de resolver este problema vamos a hacer una pequeña modificación a la hora de aplicar el teorema. Y esa modificación va a ser que a la hora de analizar individualmente cada fuente, no podemos hacer ese análisis individual para la fuente dependiente. ¿Por qué? Porque precisamente como depende de algo dentro del circuito, no podemos hacer su análisis de forma individual. Por lo cual, lo que vamos a hacer a la hora de hacer el análisis para a una de estas dos fuentes de aquí, vamos a dejar la fuente dependiente tal como está. Es decir, no lo vamos a hacer cero como hacíamos con los otros análisis cuando tenemos que analizar una fuente individual. Por ejemplo, pues comencemos con la fuente de 25 voltios. Entonces, esta fuente, para analizar esta fuente de 25 voltios tenemos que hacer cero esta fuente de 5 amperios. Para hacer cero una fuente de voltaje, digo de corriente, lo que tenemos que hacer es abrir el circuito y se elimina esto. Y entonces dejaríamos tal como está la fuente dependiente y nos quedaría de la siguiente forma: sería el voltaje 25 voltios, dejamos la resistencia tal como está y aquí la fuente dependiente. Vean que en este caso, como cambiamos aquí el voltaje Vx por Vx prima, aquí mismo también vamos a cambiar eh, la Vx a Vx prima, ya que de eso va a depender esta fuente de aquí. Entonces esto mismo haríamos para cuando vamos a hacer el análisis de la fuente de 5 amperios. Para hacer cero esta fuente aquí o eliminarla, la de 25 voltios, lo que tenemos que hacer es hacer un corto aquí en el circuito y ya todo lo demás lo dejaríamos igual. Tenemos aquí, hacemos el corto, eliminamos la fuente 25 voltios, dejamos la fuente 5 amperios tal como está y la fuente dependiente de 0,1 Vx2' tal como está. Vemos que también aquí cambiamos a Vx2' porque aquí el voltaje de aquí que vamos a encontrar lo cambiamos a Vx2'. Entonces ya con estos dos análisis podemos comenzar a resolver el circuito en sí o los circuitos. Vamos a comenzar analizando la fuente de 25 voltios. Recordemos que la fuente de 25 voltios nos dejó un circuito así. Entonces en este caso
Lo que no es más conveniente para hacer este análisis es hacer un análisis de nodos, ya que nos están pidiendo encontrar un voltaje en un nodo en especial. Vamos a usar precisamente este mismo nodo donde vamos a buscar el voltaje y vamos a determinar las corrientes que entran y salen a ese nodo. Primero vamos a determinar las corrientes que salen, que sería esta que sale del nodo UX, pasa por la resistencia de 20 ohmios y llega al voltaje, a la fuente de 25 voltios. También sale esta corriente de aquí que sale del voltaje VX prima, pasa por la resistencia de 4 ohmios y llega a el nodo de referencia. Y por último, ahora las corrientes que entran, que va a ser la corriente de la fuente dependiente. Entonces vamos a hacer el análisis. Ya como hay más no hay más nodos que analizar, vamos a hacer el análisis del nodo Vx'. Primero esta corriente aquí, que va a ser la diferencia potencial Vx' menos 25 voltios entre la resistencia de 20 ohmios, más la otra corriente que sale, que va a ser la diferencia de potencial Vx' menos 0, que sería la Vx' entre la resistencia de 4 ohmios. Como no hay más corrientes que salgan del nodo, ahora igualamos a las corrientes que entran, que las corrientes que entran va a ser el valor de la fuente dependiente, que sería 0.1 veces Vx'. Y ya tenemos esto de aquí. Entonces ya nos quedaría resolver esto. Primero buscamos mínimo común para poder eliminar las fracciones, que sería 20 multiplicado todo por 20. Nos quedaría de la siguiente forma: Vx' menos 25 más 5 Vx' igual a 2x'. De eliminamos términos semejantes y reordenamos y nos queda de la siguiente forma: 4Vx' igual a 25. Dividimos esto, la división de 25 entre 4 nos quedaría de la siguiente forma: Vx' igual a 0,25 voltios. Y esto aquí sería la respuesta para este primer circuito de aquí, con una fuente de 25 voltios. Ahora pasamos a hacer el análisis para el circuito con la fuente de 5 amperios. Recordamos que nos quedaba este circuito aquí, la fuente de 5 amperios con una resistencia y la fuente dependiente de 0,1 Vx2'. Y no tenemos que buscar el voltaje Vx', que es este nodo aquí. Recordamos que en el análisis nodal, 0,9 análisis nodal, todo esto de aquí se consideraría un mismo nodo, ya que no hay ninguna fuente o resistencia o algún elemento que los interrumpa, así que todo esto se consideraría un solo nodo, solo para recordar, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. En este caso vamos a hacer un análisis nodal como hicimos anteriormente. Vamos a utilizar precisamente este nodo de aquí y vamos a determinar primero las corrientes que salen. La primera corriente que saldría sería en esta dirección, que sería la Vx, corriente que sale de Vx2', pasa por la resistencia de
20 ohmios y llega al nodo de referencia. La otra corriente que sale es la que saldría de aquí de Vx2', viene y pasa por aquí por la resistencia de 4 ohmios y llega al nodo de referencia. Ahora las corrientes ahora como no hay más corrientes que salgan, vamos con las corrientes que entran. Primero sería precisamente la corriente que proviene de la fuente de 5 amperios y entra al nodo Vx', y la otra corriente que entran es la corriente de la fuente dependiente que sale de la fuente y llega al nodo Vx2'. Ya con estas corrientes determinadas podemos comenzar a hacer el análisis. Para el nodo Vx', el, el primer, la corriente que sale, como dijimos, va a ser la diferencia potencial Vx' menos 0 por el nodo de referencia, que entonces quedaría como X2' entre la resistencia de 20 ohms, como ven aquí, más la otra corriente que sale, que sería la que sale de la diferencia potencial de Vx2' menos 0, quedaría Vx2' entre la resistencia de 4 ohms. No hay más corrientes que salgan del nodo. Ahora vamos, entonces igualamos a las corrientes que entran al nodo. Primero sería la corriente de 5 amperios más la corriente de la fuente dependiente, que es de 0,1 Vx2'. Vamos a armar aquí. Ahora vamos a reducir las fracciones. Primero buscamos el mínimo común par de estas fracciones de aquí, que sería 20. Multiplicamos todo por 20. Nos quedaría de la siguiente forma: Vx2' más 5Vx2' igual a 100 más 2Vx2'. Reordenamos y reducimos términos semejantes y nos quedaría 4Vx2' igual a 100. Hacemos esta división de aquí para despejar Vx2' y nos queda Vx2' igual a 25 voltios. Y este de aquí sería la respuesta para el circuito aquí. Ya determinada el voltaje Vx tanto prima y Vx2', para ambos circuitos podemos determinar el voltaje Vx. Si recordamos, Vx va a ser igual a la sumatoria de los voltajes que determinamos anteriormente, que sería Vx' más Vx2'. Entonces quedaría que Vx sería igual a 6,25, que es el voltaje de Vx', más 25, que es el voltaje de Vx2'. Hacemos esa suma aritmética y nos queda Vx es igual a 31,25 voltios. Y esto de aquí sería la respuesta para el problema de hoy. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.